tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey, Él es Dios, Él es Rey, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey, en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Solo tu amor, solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Solo tu amor, no me puedo alejar. puedo alejar.
contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Es solo tu amor. Sí, es solo tu amor que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. No me puedo alejar. No me puedo alejar. De tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Señor, te agradecemos porque sabemos que nada hay como tu amor, porque sabemos que lejos de ti no somos nada, porque sabemos que nuestra vida sin ti no tiene sentido, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor. Ayúdanos a corresponder al amor que tú tienes por nosotros, Señor. Y ayúdanos a siempre declarar que tú eres santo, Señor. Santo,
queremos estar en contacto contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @ice.nuevageneración. También en Facebook como ICE Nueva Generación JB. O nos puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp al 350-441-9668. Hola, buen día para todos. Qué bendición, qué privilegio poder saludarles hoy domingo en nuestro culto de adoración, de estudio de la palabra, donde podemos también venir delante del Señor como iglesia que somos en unidad, poder compartir un tiempo, así sea virtual, pero nos gozamos de que podamos tener este maravilloso privilegio de poder compartir los unos con los otros este tiempo de culto de nuestra iglesia local. Esta semana he tenido un tema acerca de el sometimiento a las autoridades y he titulado este mensaje ¿A quién te sometes? Quiero empezar leyendo el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, Romanos 13. Dice la palabra del Señor, del 1 al 7 voy a leer. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debe tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribución, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo inicio de semana, Señor, el cual podemos empezar compartiendo tu palabra, aprendiendo un poco más, Señor, acerca de este libro, este manual maravilloso de instrucciones que has dejado para todos los que te amamos, Señor. Gracias por este día, Señor, por este mensaje que has preparado en mi corazón para compartirlo con todos mis hermanos de nuestra iglesia local, Señor. Yo te pido, mi buen Dios, que tú hables a través de mí, Señor. Que tú permitas que yo sea trompeta tuya, Señor, para poder expresar un buen mensaje, así como tú lo has preparado en mi corazón. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es autoridad? Entonces, quiero, aunque no es la definición exacta de la Real Academia de la Lengua, sí me gustó esta definición porque profundiza un poco más y da un contexto más extenso de lo que significa la palabra autoridad. Entonces dice, la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra, como tal, proviene del latín autoritas, autoritatis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar, promover. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo,
Tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro, ser obedecido. En este sentido, la autoridad se asocia al poder del Estado, que como tal se rige por una serie de leyes y normas según las cuales está dotado de poder para ejercer la autoridad sobre los ciudadanos que formen parte de él. De allí que autoridad sea también un sinónimo de potestad, facultad, legitimidad para mandar u ordenar. Y también dentro de esa misma definición que encontré por internet, había un enlace sobre diferentes tipos de autoridad. Autoridad a nivel administrativo, bueno, una cantidad de cosas. Pero me gustó también esta, autoridad moral. Como autoridad moral se denomina aquella que se impone mediante la coherencia que un individuo muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Como tal, la autoridad moral surge de nuestras acciones, de la manera en que mostramos a los demás, la manera en que nos conducimos, tomamos decisiones y actuamos. De allí que se considere que la verdadera fuerza de la autoridad se encuentra en la autoridad moral. Miren cómo me gustó cuando estaba organizando esta enseñanza, definitivamente ver esto, ¿no? Nosotros como autoridad, y aquí con la autoridad moral resumimos mucho lo que verdaderamente es la esencia de autoridad frente a Dios, delante de Dios o como hijos de Dios. Y es nuestra moral, lo que somos, nuestro testimonio. O sea, yo no puedo ejercer una autoridad si yo no tengo un buen testimonio, porque no estoy siendo creíble, porque no estoy dando ejemplo de que me conduzco en rectitud, de que aún me puedo estar sometiendo. Yo cómo le puedo decir a alguien sométete si yo no me someto, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos da, el Espíritu Santo me guiaba a tener este enlace de autoridad moral para llevarlo también hacia lo que Pablo en la primera parte, en los versículos que leímos, nos estaba regalando. Entonces, ¿qué tipos de autoridad pueden haber? Yo quiero hoy que nos enfoquemos en dos tipos nomás. Una, autoridad gubernamental, que es donde vamos a estar gran parte de esta enseñanza. Quiero que analicemos muy bien algunos puntos. Y esa autoridad gubernamental es la que nos está dando Pablo y la que nos enseña aquí en el capítulo 13 de Romanos. Y la autoridad moral. Entonces, dentro de la autoridad moral, acordémonos que no es que haya como tal un esquema de una persona que diga, esta es la autoridad moral, sino que cada uno estamos dados a entrar, a hacer testimonio para que nuestra autoridad moral sea puesta verdaderamente delante de los demás como algo de ejemplo, como algo que los demás resalten y yo poder ser autoridad frente a ellos. Entonces, en esto podemos encasillar a los padres, a los familiares, autoridades eclesiales, bueno, en fin. Entonces, quiero que dentro de este tema empecemos a analizar esto. El versículo 1 al 2 dice, y quiero que lo leamos nuevamente. Vamos allá al versículo 1 y 2 en Romanos 13 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, miremoslo acá. Dios claramente, a través de estos dos versículos, nos está diciendo que como hijos de Dios, nosotros tenemos que someternos. Él nos está pidiendo un sometimiento a las autoridades, un sometimiento a la ley que está puesta por la autoridad. Y acordémonos que el primer ejemplo de la ley lo puso el Señor lo puso Dios allá en el pueblo, en su pueblo, en Israel, aún en el desierto. ¿Por qué? Porque Él veía que
el pueblo necesitaba unas normas, unos estatutos, una guianza, porque o sea, al no haber, pues simplemente cada quien se conducía como quería. El pueblo tal vez cuestionó, el pueblo tal vez en su afán no obedeció, y ahí es donde se pagan las consecuencias de todo esto, ¿cierto? No cuestionar. Hay un ejemplo claro y es una discusión sobre los gobernantes que elige el pueblo y que muchas veces pensamos que es que ellos, los gobernantes, fueron elegidos por un pueblo y que a Dios se le salió eso de las manos. Yo te quiero decir que no es así, porque es que como cristianos evangélicos, porque pues ahora me gusta hacer la aclaración, porque si nosotros hablamos de cristianos, dicen todos, pues todos somos cristianos porque a la larga todos creemos en Cristo. Pero vamos a decir evangélicos, los que seguimos el evangelio, los que nos estamos conduciendo conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, me cuesta creer que muchas personas que dicen tener a Cristo en su vida, que dicen caminar con el Señor, esta parte de someterse a las autoridades les cueste tanto. Y que cuestionen todo lo que el gobierno haga. Y no solo cuestionar, también criticar, también burlarse, también, bueno, en fin, tantas cosas que pueden estar pasando sobre esto. El año antepasado, en el 2000, finalizando el 2019, aquí en Bogotá, para octubre, acordémonos que, bueno, en Colombia en esa época se tuvo la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, bueno, asambleístas, todo esto. Y aquí en Colombia, en Bogotá, pues se eligió a Claudia López, una mujer que es abiertamente homosexual. Eso no es desconocimiento para nadie. Y entonces yo tenía alguna discusión alguna vez con muchachos que decían, pero ¿cómo Dios, o sea, cómo vas a decir que las autoridades están puestas por Dios? Yo no creo que Dios ponga a una lesbiana a gobernar. Entonces, yo, claro, en eso tenía razón la persona que me hablaba de esto. Claro, Dios no va a coger, ven tú que eres un pecador de lo más pecador, que perviertes mis mandamientos, que estás enredando en el mundo lo más, te voy a poner a gobernar. Tal vez no, Dios no lo hace de esa manera. Pero acordémonos de algo, mis queridos amigos, y es que Dios a todos nosotros nos dio la capacidad de elegir qué camino escoger, ¿cierto? Esto lo llamamos libre albedrío. Entonces, dentro de esta capacidad de escoger, tú tienes que escoger qué camino sigues. Tú tienes que escoger qué decisiones son buenas para tu vida y qué decisiones pueden ser malas. Y de eso también van a venir consecuencias. Y entonces, esto es lo que pasa con los gobiernos. Gobiernos corruptos, gobiernos que están legislando a favor de normas en contra de la familia, en contra de la esencia de Dios. Y todos esos gobiernos, pues claramente no podemos decir que es que Dios lo cogió a cada uno y lo puso ahí, pero tampoco quiere decir que eso se sale de la voluntad de Dios, que eso se sale de las manos de Dios. Dios tiene todo bajo control, Él es Dios y a Él nada se le pasa, pero Dios nos deja a nosotros la decisión de escoger. Si escogemos bien, súper. Si escogemos mal, pues van a venir consecuencias sobre eso. Quiero llevarlos a dos pasajes, a dos versículos que están en la Biblia y dice, también ahí mismo en el libro de Romanos, si tú quieres entender un poco más de la perversión del hombre, léete todo el capítulo 1 de Romanos y pídele al Señor sabiduría y te vas a enfocarte un poco más en
esta enseñanza, que aunque no estoy hablando de una perversión de moral en cuanto a la parte, como lo habla ahí, pasiones vergonzosas, la parte sexual, lo que pasó con Sodoma, con Gomorra, que fue destruida porque el pecado sexual en estas ciudades era tremendo. Yo no lo estoy llevando a ese contexto hoy. Sí te quiero dejar claro, de parte del Señor, que nosotros mismos tomamos la decisión de escoger bien o escoger mal. Entonces, Romanos 1, capítulo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y el 28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, miren, es Dios, es poderoso, y Él es el que pone en las personas. Él los dejó. La gente en este momento, ustedes saben cómo está el mundo y cada vez vamos a ver cosas peores. La perversidad sexual, el mundo, la parte sexual está tremendamente, y esta es una de las cosas que más ata a la humanidad a cometer pecado, a dañar la sociedad. Pero aquí, ¿qué dice? Que a Dios se le salió eso de las manos y entonces Él como que ya no puedo hacer nada, me toca dejarlos así. No, dice que Él los dejó. Hagan, si ustedes eso es lo que quieren, pues yo los voy a dejar. Los entregó, dice aquí, los entregó a una mente. Los entregó a la depravación mental. Eso es lo que quieren ustedes. Ustedes me conocieron, o ustedes ya me conocieron. Ustedes me conocen a mí, a Dios, el único Dios verdadero. Ese Dios santo, santo, santo. El que pide santidad. Pero no me quieren obedecer. Bueno, sigan sus costumbres, porque a la larga ustedes van a obtener también una recompensa. Y hablemos de recompensa, que no siempre va a ser una recompensa de bendición, sino una recompensa también de maldición para sus vidas. Entonces, queridos amigos, Dios puede hacer así y cambiar la mentalidad de ellos. Pero resulta que esa no es la forma como Dios quiere obrar en la humanidad. Porque vuelvo y te digo, Él no quiere obligarte a nada, para que tú después estés diciendo, es que yo hago esto porque Dios me obligó. No, Él simplemente te deja tomar las decisiones que tú quieras tomar. Si tu mente es depravada, pues tus decisiones van a ser depravadas. Si tu mente es una mente que respeta, que teme a Dios, pues tus decisiones van a ser acertadas, porque estás glorificando a Dios. Así que en esta discusión, tal vez no está, bueno, no quiero decir que no esté claro, sino en esta discusión es eso. Muchos escogieron a este tipo de persona para que los gobernara. Pues no esperemos que a Bogotá les lleguen miles de bendiciones cuando el gobierno es un gobierno homosexual. Cuando el gobierno legisla a favor de los homosexuales. Cuando ese gobierno no quiere que la iglesia sea la luz. Miren, están legislando ahorita en temas de pandemia a favor de abrir bares, a favor de abrir esta cosa. Y las iglesias, miles y miles de tropiezos. Pero no podemos esperar cosa contraria. Y yo te digo, querido amigo, si tú eres hijo de Dios y diste un voto por esta persona, pues tú estás pagando consecuencias también. Y tú vas a pagar las consecuencias por esos actos. Yo no estoy cuestionando la capacidad de esta mujer como administradora, como lo que ha estudiado, pero de lo que sí estoy seguro es que Dios no aprueba el homosexualismo, porque claramente el homosexualismo es pecado. Y si esta mujer se convierte al Señor, si esta mujer se arrepiente del pecado en el que anda, pues el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico es un Dios de misericordia y la va a aceptar. Pero tiene que dejar su homosexualismo, porque ella no puede ir con Dios no la va a recibir si ella sigue siendo homosexual.
Él la deja. Así como los dejó a toda la ciudadanía. Escojan entre estas opciones. La gente escogió una. ¿No fue la mejor? Bueno, las consecuencias vamos a tenerlas que pagar todos. Todos las tenemos que pagar. Entonces, a Dios no se le sale. Yo quiero que quede claro esto. Es que yo no me someto porque es que yo no estoy de acuerdo con la forma de pensar de ella. No, ya la escogieron. Y si esta mujer dice que las iglesias se cierran en Bogotá, pues nosotros tenemos que aceptarlo. Dar la pelea como la tengamos que dar. En oración primeramente, de rodillas delante del Señor. Pero si hay una ley que diga que no podemos abrir, pues a esa ley nos tenemos que someter. Así nosotros no estemos de acuerdo con esa mujer. Así nosotros no estemos de acuerdo con la forma en que ella lleve su vida. Porque es una vida, vuelvo y digo, totalmente distinta a la que Dios me enseña en su palabra. Pero eso no quiere decir que yo no voy a respetar y que no me tengo que someter. Entonces, mis queridos amigos, ¿te puede gustar Duque o no te puede gustar? ¿Te puede gustar el ministro de Hacienda o no te puede gustar? ¿Te puede gustar el director de la DIAN o no te puede gustar? Pero lo que Dios quiere es que tú, como hijo de Dios, te sometas a esa autoridad. Qué triste es ver, y veo por internet, en muchas de personas que sigo, o en Facebook, cosas de estas, cuando vienen estas marchas. Y qué triste es ver muchachos que conoce uno desde pequeños, que los ha visto trabajando para el Señor esmerados, que yo sé que tienen a Cristo en su vida, que aman al Señor, pero son los que están encabezando marchas en contra del gobierno. Yo creo que eso no es bíblico. Y por lo menos a mí, eso no es lo que me está enseñando el Señor en este versículo. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, grábate esto en la mente. ¿Cómo me tengo que someter? Es sometimiento, no cuestionamiento. En el versículo 3 y 5 dice, leámoslo nuevamente, dice: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y volvemos con el título cuando hablamos aquí de razones de conciencia, ¿cierto? ¿A quién te sometes? ¿A qué autoridad te pide el Señor que te sometas? Entonces, el sometimiento a la autoridad, dice aquí en estos versículos, que nos da también la tranquilidad de no tener temor cuando enfrentamos a la autoridad, ¿cierto? O sea, si yo pago mis impuestos cumplidamente, pero de pronto en algún momento me llega una citación de la DIAN, pues yo estoy tranquilo, ¿cierto? Porque mi conciencia me dice que he pagado los impuestos a tiempo, que siempre he cumplido con mis obligaciones. Eso no quiere decir de que no voy a acercarme, pues si ellos me están requiriendo, yo tengo que acercarme. Entonces, mis queridos amigos, el ejemplo de los impuestos es un ejemplo claro, ¿cierto? A mí me requirieron, yo voy, pero mi conciencia no me está acusando de que hice algo malo, ¿cierto? Y en todos los casos es así. La palabra nos está diciendo aquí que si no quieres tener temor de ellas, pues simplemente te tienes que someter y tienes que respetar esas autoridades que están impuestas, porque dice, no en vano lleva la espada, porque esta autoridad es autoridad de parte de Dios. O sea, esa autoridad está puesta, está aprobada por Dios, está aprobada por Dios. La infracción de tránsito la ponía también como ejemplo yo. O sea, aún si yo me paso un semáforo en rojo, así no esté el policía, mi conciencia me está diciendo que estoy haciendo algo malo. Y si el policía me cogió,
O si ahorita como están de moda son los fotocomparendos, las fotomultas, ¿cierto? Yo no puedo ir cuando me citen, cuando me llegue el comparendo, antes ponerme bravo. Ay, pero ¿qué tal? Es que ya, es que no sé qué es, que no, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque mi conciencia me está diciendo, sí, tú cometiste ese error. ¿Tú no quieres que te cobren? Pues entonces, sométete. Las leyes dicen esto o aquello. Las leyes te dicen cuáles son las prohibiciones que hay. Y si tú no las aceptas, si tú no las cumples, pues vas a tener que pagar un castigo. Algunos castigos son económicos. Otros castigos pueden ser hasta la cárcel misma, que seas librado de la libertad. Que te quiten la libertad. Que te apresen. Entonces, ahí viene el dolor. ¿Pero por qué tanto corrupto que hay en el gobierno? Tanta gente. Siempre nos vamos a querer justificar. Pero no es la forma como el Señor quiere que nosotros hagamos. Un ladrón, el ladrón, cuando va a robar, él está corriendo un riesgo, ¿cierto? Y él sabe que si lo cogen, va a recibir un castigo. Porque para eso la autoridad tiene autoridad. Porque esos fueron los... Miren, vuelvo y leo aquí. Dice, asimismo es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro lado, ser obedecido. O sea, el que tiene autoridad para mandar y para que lo obedezcan. Entonces, el ladrón se está enfrentando a algo que dentro de esa autoridad le van a hacer cumplir. Si su delito es un delito muy grave, pues va a ser puesto en una cárcel. Si su delito es menos, le pondrán una fianza o aún hay muchas cosas que salen simplemente así, los tienen un ratico, pero ya hay una reseña. Y así podríamos tener muchos ejemplos. Y nosotros también, con esta porción, podríamos estar justificando y justificando las actitudes que a veces tenemos para no tener sometimiento. Pastor, pero es que los gobernantes son corruptos. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No, nosotros tenemos que ir y hacerlo. Pero eso es lo que te pide el Señor. Y eso pasaba en la antigüedad. Si ustedes busquen en Google y coloquen versículos que hablen de corrupción. Y se van a dar cuenta que en la parte donde más hay versículos de estos es en el Antiguo Testamento. Los mismos profetas, los salmos hablan, te va a salir un versículo como el de las balanzas injustas, las medidas injustas, el no hablar de los demás. Bueno, muchas cosas hablan de corrupción. Entonces eso no es algo nuevo. Los gobiernos corruptos han estado desde la antigüedad. ¿Por qué vuelvo y pongo el ejemplo de Sodoma y de Gomorra? ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué Dios decidió en los tiempos de Noé acabar con lo que había creado? Por la corrupción del hombre. Por la corrupción del hombre. ¿Sí? Eso no es algo nuevo. Pero también acordémonos que el Señor dice, ¿quién es el que hace justicia? Tú obedece. Ahora, si el gobernante te está llevando a pecar, pues ahí sí tú te frenas. Porque la palabra te autoriza, como hijo de Dios, estás autorizado para decir, no, yo no voy con esta. Porque eso es claramente un pecado, eso es un agravio contra el Dios que yo sirvo. Al Dios que yo sigo, eso no le va a agradar. Y ese Dios al que sirves, al que sigues, te va a respaldar en esa decisión. Porque cuando tú estás dejando claro que no vas a pecar por darle gusto a un hombre, pues Dios te va a respaldar. Y va a poner las armas para que te defiendas. Y va a hacer todo lo que sea necesario para darte la respuesta y darte la victoria en esa situación. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza,
Yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará su desastre y el día del juicio se avecina. Todos los corruptos van a recibir su recompensa. Por eso es tan sabio el Señor, cuando aún nos dice a nosotros que no deseemos las cosas de los impíos, que no deseemos como el impío prospera, porque ellos ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos tal vez, para ellos es chévere tener la mejor casa, la mejor pinta, el mejor carro, andar viajando, pero su recompensa es esa acá. ¿Y cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu recompensa? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y Él pagará conforme a los actos de cada uno de nosotros. Si tú eres hijo de Dios, no te preocupes que el Señor ya te tiene un lugar en la eternidad, en una ciudad maravillosa, en esa nueva Jerusalén. No te preocupes si el impío sigue antes haciendo el mal y prosperando. Él ya tiene su recompensa y va a ser una eternidad en el infierno. Así que no cuestiones. Porque cuando tú cuestionas la autoridad puesta, aquí estás cuestionando la autoridad de Dios. Cuando tú cuestionas la autoridad que Dios ha puesto y a la cual ha dejado impartida en cada gobierno del mundo, tú estás cuestionando a Dios. Estás cuestionando a Dios. Así de pronto me vayas a decir ahorita, no seas exagerado, pastor. Yo cuestiono al gobierno de Duque, yo cuestiono a Uribe, yo cuestiono a Petro, yo cuestiono a este, cuestiono a este. No, tú estás cuestionando lo que Dios ha impuesto, lo que Dios ha permitido, lo que Dios ha dejado que se haga. Porque acuérdate, y vuelvo y te lo repito, a Él nada se le sale de sus manos. A Dios nada se le sale de sus manos. ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo no era consciente de esto? Señor, ¿yo qué voy a ir a esa cruz por esta mano de corruptos? Yo no tengo por qué sacrificarme. Mire cómo roban al pueblo. Mire cómo hacen, mire cómo esto, mire. Él no lo hizo, ¿cierto? Y muchas razones podría él haber tenido para no haber ido a la cruz. Pero él fue a la cruz en obediencia. Simplemente se sometió. ¿Y qué dijo? Antes oró por ellos. Y allá colgado en ese madero le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Nosotros siempre queremos justificarnos, pero la palabra de Dios es clara. Si tú vas a la palabra del Señor y te metes en ella, ahí vas a encontrar una delicia para tu vida. Enamórate de la palabra del Señor. Enamórate de sus preceptos. Léete el Salmo 119 y aún después de ese salmo, tu vida va a ser diferente en cuanto a los conceptos bíblicos. Y aquí, en el tema de la autoridad, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, vas a aceptar esa autoridad que Dios ha dejado. Viene un ejemplo a mi mente ahorita y es cuando el recaudador de impuestos llega a donde Jesús y a donde Pedro a cobrarle los impuestos. Y ustedes sí pagaron los impuestos. Y aunque según la ley de ese tiempo, Jesús no tenía por qué estar pagando impuestos de esa manera como lo es. Pero él no se puso a discutir. Entonces llegó Pedro acelerado y le dijo, maestro, vienen a cobrarnos el impuesto. Pero Jesús no dijo, ay, ¿ahora qué hacemos? Yo no tengo ni un peso, yo no tengo ni 5 ahora. No, yo ¿por qué no lo pagué? No, Jesús estaba tranquilo. Lo uno porque él sabía que eso no le correspondía, pero tampoco le iba a llevar la contraria a la autoridad. Y dijo simplemente, Pedro, ve, echa el anzuelo y el primer pez que saques, saca de ahí vas a encontrar con qué pagar tu impuesto y el mío. Y así fue. Obedeció.
Y muchos ejemplos más podríamos tener en la palabra. Entonces, ustedes pueden imaginarse un poco lo que vino el Señor Jesucristo, ¿cierto?, a hacer. A mostrarnos humildad, a mostrarnos el amor, a mostrarnos lo que verdaderamente era someterse. Él no lo desconocía. El mundo en ese tiempo, y aún los judíos tal vez están esperando a ese Mesías que llegue con un ejército y acabe con los enemigos de Israel. Cuando ya Él vino, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Salvador disfrazado, un Salvador con trajes, con armadura, con todas las armas de la época, a acabar con todos estos imperios, todos estos pueblos que se levantaban contra Israel. Y cuando ven a un Jesús, a un Salvador totalmente distinto a eso, que les dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes puedan corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Eso lo pueden ver ustedes en Lucas 6, 29 al 36. Entonces, mis queridos amigos, ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Sométanse, amen a sus enemigos. Pongamos la otra mejilla. A veces nos cuesta tanto. A veces vemos el tema de la policía. En Colombia, hasta últimamente, que mucha gente dice, a mí me para un policía y me da miedo. Pero si tú llevas tu conciencia tranquila, enfréntalo, con respeto, sin decirle de pronto malas palabras, sin hablarle de pronto de una mala manera, sino con el amor que tienes de Dios en tu vida. Porque la palabra dice, si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú tienes el amor de Dios, pues eso tienes que expresar. Entonces no te preocupes, porque tu conciencia no te está acusando. Pero si tu conciencia te acusa, es porque hiciste algo malo. Y si eso malo es verdad, pues vas a pagar una recompensa por eso. Vas a pagar un precio por eso. Entonces, ojo con esto. Y el versículo de los últimos versículos que leemos en esta porción, el versículo 6 y 7 dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos. Vamos otra vez al ejemplo de los impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, en estos versículos, mis queridos amigos, el Señor Jesucristo, la palabra nos está hablando de que debemos darle a cada quien lo que Dios quiere que le demos. ¿Y cuánto nos cuesta? Cuando llega un recibo de la luz, cuando llega un recibo del agua, ¿por qué te quejas? Si tú sabes que lo consumiste, si tú sabes que para que haya luz, para que esto pueda yo aprovecharla, pues hay una infraestructura detrás de todo esto que necesita un dinero para mantenerse. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de nuestros bolsillos, porque nosotros somos los que lo pagamos, porque nos beneficiamos de ello. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos quejamos? Queremos que todas las vías estén sin un solo hueco,
Pero cuando toca pagar el impuesto, nos estamos quejando. Y vuelvo y digo, no nos corresponde decir, pero es que al menos taparan los huecos. Pues allá ellos, ya lo vimos, ellos van a recibir su recompensa. Pero nosotros tenemos que obedecer. ¿Se acuerdan lo que quisieron hacer los fariseos con el Señor Jesucristo? Dándole y dándole y dándole con el tema de a ver cómo lo hacían caer. Y a lo último, hablando de impuestos, le dicen nuevamente, maestro, ¿debemos pagar el impuesto a César? Y el Señor, con el ejemplo más sencillo, les dice, présteme una monedita. Y le llevan la moneda y le dicen, ¿de quién es el rostro que está aquí en la moneda? De César. Ah, bueno, entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo pueden ver ustedes en Marcos 12, del 13 al 17. Entonces, esos son los ejemplos del Señor. ¿Debes tributo? Pues paga tributo. Al que le debas honor, dale honor. Al que te pida, dale. Si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Si te llevan la camisa, dales también la capa. Pero no cuestiones, porque cuando tú cuestionas, estás cuestionando la voluntad de Dios. Queridos amigos, yo anhelo que el Señor nos esté hablando en esta mañana acerca de este tema. Es un tema controversial para muchos, pero es un tema que he tratado de hacer lo más estricto a la palabra. Ahora vamos a hablar, bueno, aquí ya hablamos un poco de esas autoridades gubernamentales. En un país como el nuestro está puesto el presidente y debajo del presidente sus ministros, directores de departamentos. Ya localmente tenemos en departamentos gobernadores, alcaldes, concejales. Tenemos a nivel nacional también senadores, representantes, bueno, una cantidad de que legislan, que están ahí. Entonces, ese es el orden para todo. Someternos desde el presidente hasta el más mínimo representante de esos entes gubernamentales. Y hablando también, acordémonos de la autoridad moral, que yo dije aquí podríamos hablar de padres, familias, familiares, pastores, bueno, etcétera. Podría entrar los maestros para los que son estudiantes, podrían entrar nuestros jefes, bueno, una cantidad de personas. Pero quiero que tal vez de este podría salir muchas enseñanzas. Esto de la autoridad es tan grande que muchas cosas podríamos nosotros sacar y hacer muchas enseñanzas acerca de esto. Hoy quise enfocarme mucho en la parte gubernamental, porque es la parte que más nos cuesta a nosotros, someternos a la autoridad gubernamental. Pero también, ¿cómo estás en estas áreas en cuanto a esas autoridades morales? ¿Cómo estás frente a la autoridad con tus padres? ¿Cómo estás frente a la autoridad frente a tus hijos? ¿Cómo estás frente a la autoridad con esos pastores que Dios ha puesto como líderes tuyos? ¿Qué tal estás en esas áreas? Entonces yo quiero leer en Colosenses 3, del 18 al 25. Y hice dentro de esos versículos, en cada uno metí la parte que nos corresponde. Entonces, como esposos. Entonces dice el 8 y el 19. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces, ¿tú quieres que tu esposa se someta a ti? Como lo dice el Señor allá también en Efesios 5. Porque la palabra en Efesios 5 nos dice que las esposas se deben someter, ¿cierto?, a sus esposos, pero que los esposos también se deben tratar a la esposa de una buena manera. Amarla. Dice, ¿cómo es tan grande el amor que Dios nos pide a nosotros para con nuestras esposas, que nos dice que la amemos como Cristo amó a la iglesia?
Y dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Tú te estás entregando por tu esposa? ¿O exiges sometimiento, pero tú no te sometes a ella? No, pero es que la palabra no dice que yo me tengo que someter a ella. No, pero una forma de sometimiento es amándola, respetándola, valorándola, apoyándola. ¿Cómo estás tú como esposo? Pregúntate eso. ¿Te estás sometiendo a la autoridad de tu esposa o quieres solo que ella se someta a ti y tú no hacer nada más? Entonces, vuelvo y leo. Acuérdense que estoy leyendo Colosenses 3, del 18 al 25. El 18 y el 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Entonces aquí a ti, esposa, que estás viendo esto, si tú eres esposa, el Señor te está diciendo que te sometas a tu esposo. Y someterse es apoyarlo en oración. Someterse es no cuestionarlo. Someterse es no cogerlo del cuello porque no te compró el mejor vestido, ¿sí? Es en unidad estar ahí pendiente también de él. Apoyándolo espiritualmente, pero también apoyándolo en esa parte de la relación entre los dos. Como conviene en el Señor, dice aquí. Entonces, analiza ese versículo para ti hoy. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. A ti, esposo, a mí como esposo. Aquí me está diciendo el Señor que tengo que amar a mi esposa, que no tengo que ser duro con ella. Nuestro carácter de hombres a veces nos lleva a ver a los detalles que ellas lo ven como algo para ellas muy lindo, muy especial. Para nosotros es, pero aún en esos mínimos detalles nosotros tenemos que hacerlas ver a ellas que nos importan. Eso es sometimiento también. Porque Cristo te está diciendo, ámala como yo amé a la iglesia y me entregué por ella. Entregó su vida por la iglesia. Como hijos. El 20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Como hijo, ¿estás sometiéndote a la autoridad de tus padres? Como hijo, ¿estás respetando las normas que tus papás tienen en la casa? Como hijo, ¿estás aceptando la voluntad de tus papás? Pregúntatelo hoy. En el caso mío, estas tres van ahí, ¿cierto? Porque yo soy hijo, tengo a mis papás vivos y aún tengo que someterme a ellos. Tengo que respetar sus normas. Tengo que respetar cada una de las cosas que ellos puedan aún darme y enseñarme. Pero aquí también viene otra para los padres. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿Tú eres autoridad o eres autoritario? Pregúntate eso, porque el Señor dice aquí que no lo exasperes. Y no con esto quiero decir que tu hijo se va a pasar por la faja las normas que tú tengas en tu hogar. Pero ¿de qué forma estás llevando eso? Acuérdate que tú tienes una autoridad moral sobre él. ¿Sí? Es como el ejemplo de decir mentiras. Si es el señor de la cuota, dígale que no estoy. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Pues a decir mentiras. Y con esa autoridad moral es con la que tú primero estás hablando, le estás hablando a él. Acuérdate que esa autoridad moral habla del testimonio, del ejemplo que tú estás dando y de todo lo que tú eres para poder ejercer esa autoridad sobre tu hijo. Entonces, un ejemplo sencillo. Golpearon la puerta y tú le dices, ven, si es el señor de la cuota, dile que yo no estoy. Estás enseñándole a tu hijo a decir mentiras. ¿Qué vas a recoger después de tu hijo? Pues mentiras.
Pero cuando él te diga una mentira, entonces a ti sí te va a dar rabia, te va a dar mal genio, hasta lo vas a castigar por eso. Pero eso es lo que tú mismo estás enseñándole a él. Alguna vez mi esposa en su escuela con los niños enseñaba sobre este pasaje y un niño le dijo, pero es que ustedes siempre leen hasta el 20 y el resto ¿qué? Claro, es la responsabilidad que también nosotros como padres tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, hijos, sométanse a la autoridad de sus padres, pero papitos, acuérdense que también aquí hay una responsabilidad delante del Señor que ustedes tienen que ejercer de buena manera con sus hijos. Como empleados, entonces el 22 dice, aunque aquí utiliza la palabra esclavos, porque era la época, dice esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos lo estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por el respeto al Señor. Entonces, como empleado, ¿de qué manera tú estás haciendo tu trabajo? ¿De verdad estás respetando la autoridad de tus jefes? ¿Lo estás criticando, lo estás cuestionando? ¿Estás haciendo el trabajo de mala gana? Pues ojo con esto, porque como empleado tú también te tienes que someter a ellos. Para eso firmaste un contrato. El día que tú firmas un contrato laboral, tú estás aceptando un sometimiento a una empresa. Y en esa empresa, tal vez tú no vas a recibir de pronto las órdenes del jefe, del dueño de la empresa. Tal vez tu cargo es el más pequeño en la empresa, pero hay cargos por encima tuyo que tienes que respetar. Y aún si tu cargo es después del dueño de la empresa, pues te tienes que someter al dueño de la empresa porque es tu autoridad. Y tú estás aceptándolo cuando firmas ese contrato laboral. Entonces tú no puedes después criticarlo. El día que tú empieces a criticar, es que ya no me gusta esto, es que se aprovechan de mí por esto, es que ese sueldo, es que simplemente retírate. Y antes de que ofendas a Dios con todos tus comentarios, pues tú le dices al Señor, Señor, las condiciones aquí han cambiado tremendamente, ya mi jefe no me respeta, yo creo que lo mejor es que yo me vaya de aquí. Y si tú lo haces de la manera como Dios quiere, Él te va a abrir puertas en otro lado. Pero siempre hay que respetar la autoridad. Porque ¿para quién lo hacemos? Entonces vean el versículo 23 lo que dice. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismo. Aquí nos está diciendo el Señor, Colosenses 3:23, que hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer de buena gana, como para el Señor y no como para los hombres, porque la recompensa de nosotros viene del Señor. Así como la recompensa de los impíos va a venir también de parte del Señor, a nosotros también Él nos va a recompensar de buena manera. Entonces, mis queridos amigos, el someternos implica sacrificio. El someternos implica callarnos. El someternos implica hacer muchas cosas que tal vez a nosotros no nos agradan. Pero cuando tú lo haces, estás sometiéndote primeramente a la autoridad de Dios. El Señor Jesús se sometió. Juan 5:19 y 23 dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Miren, esto lo dice el versículo 19. Dice claramente, yo me someto a lo que el Padre hace. Yo no voy a hacer nada que mi Padre no hace. ¿No es ejemplo esto de sometimiento? ¿No es ejemplo esto de sometimiento que siendo Dios mismo, cuando vino y se hizo hombre, Él podía haber hecho muchas cosas por su propia cuenta, pero Él siempre se sometió al Padre, se sometió a la voluntad del Padre.
Y si yo me someto a la autoridad del Padre, téngalo por seguro y tengamos esto por seguro, que nosotros nos vamos a someter a las autoridades terrenales, porque no nos va a costar, porque la palabra de Dios nos está enseñando, nos está instruyendo, porque estamos obedeciendo su palabra. Dice Él, y mis mandamientos no son gravosos. Yo quiero hoy, en oración también, que podamos nosotros entender qué es lo que Dios nos pide con esto. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Lee una y otra vez Romanos 13 y dile al Señor, ayúdame a someterme, Señor. ¿Por qué hoy traje este tema? Porque esta semana que pasó en el podcast de la nueva generación que semana a semana hace mi hija Paula, nosotros fuimos invitados para hablar sobre este tema. Y hay tanta tela para cortar. Ella lo llevó hacia las relaciones. Entonces, el sometimiento a las autoridades, pero cómo relacionarnos con las autoridades. Y por eso yo quise también hoy hablar de esto. Ustedes pueden escuchar el podcast todos los lunes en los enlaces que sale de nuestra página en la iglesia. Es una bendición este tema, mis queridos amigos. Tal vez hoy dejamos muchas cosas de pronto en el aire. Lo que yo les digo, hay tantas cosas para sacar de aquí, pero creo que el Señor hoy ha hablado claro. El sometimiento es algo de obediencia a nuestro Dios. ¿Queremos ver buenas cosas a nuestro alrededor? Sometámonos, obedezcamos la palabra, para que Él nos enseñe a través de ella cómo conducirnos. No sigamos cuestionando, no sigamos siendo tercos, porque los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. Así que, si hoy tienes debilidad en esta área, si tú eres de los primeros que estás encabezando las murmuraciones contra el gobierno, contra cualquier autoridad, pues ve delante del Señor y dile, perdóname porque he hecho mal. Perdóname porque aún cuestiono a la iglesia, cuestiono a algunos hermanos líderes que están puestos de parte tuya para que me guíen. Perdóname porque no he pagado mis impuestos por rebeldía. Perdóname porque me cometo infracciones y los hago simplemente por llevar la contraria. Ve delante de Dios. Seguro que si tú abres tu corazón, el Señor te va a perdonar porque Él es fiel a su palabra y su palabra lo dice. Así que hoy oremos por eso. Y llevemos todas estas cosas delante del Señor. Y glorifiquemos a Dios que nos enseña hasta en los más mínimos detalles cómo ser buenos hijos, cómo mostrar el amor de Dios a través del sometimiento. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tú nos enseñas a someternos. Pero también gracias, Señor, porque hoy nos hablas de lo que significa esto, Señor. Tal vez quedan muchas cosas, Señor, pendientes por conocer y escudriñar más. Y si en alguna oportunidad, Señor, tú nos permites volverlo a hacer, pues síguenos hablando, Señor. Pero también, Señor, permite que nuestro corazón, nuestra mente, esté dispuesta cada día a obedecerte más y más, Señor. Hoy, Padre, yo pongo delante de ti la vida de cada una de las personas, Señor, que están escuchando nuestro culto en vivo, Dios. Hoy te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú nos enseñes a no cuestionar a las autoridades, sino a tratarlas, Señor, de la manera correcta. Aún tu palabra dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y enséñanos a esto, Señor.
Hoy leíamos que así como queremos nosotros que nos traten, así debemos tratar. Pero también veíamos que debemos poner la otra mejilla. Señor, son tantas cosas, Padre, que a veces nos cuesta entender. Pero gracias porque hoy has hablado a nosotros, Señor. Y seguramente, si nos ponemos en obediencia a ti, muchas cosas, Señor, de las que antes hacíamos, ya no vamos a hacer, Señor. Y vamos a respetar esas autoridades que han sido puestas por ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Bendice la vida de cada una de las personas que están conectadas con nosotros, que tal vez se van a conectar después y van a poder ver este servicio más adelante. Yo te pido que les sigas hablando y les sigas enseñando, y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros cada día, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos. También quiero aprovechar en este tiempo para que oremos por las ofrendas, oremos por esas finanzas y le demos gracias a Dios porque te bendice, porque nos bendice con su provisión. Ahí donde estás, quiero que tomes esa simbólico, esa ofrenda tuya que le das al Señor y la tengas ahí y le pidamos al Señor y le demos gracias por lo que Él hace a través de nuestras finanzas. Padre, gracias porque tú eres fiel, porque tú nos mantienes, Señor, con un vestido, con un alimento físico. Tú nos das un trabajo, tú nos das la forma, Señor, para poder traer sustento a nuestros hogares. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús porque tú eres fiel a tu palabra. Tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y lo creemos, Señor. Que nosotros, tus justos, no veremos ni mendigaremos pan, Señor. Gracias porque tú nos das provisión, Señor. Y asimismo, permítenos dar a nosotros con un corazón generoso para el que lo necesite, Señor. Permítenos ser también generosos en el momento de dar con alegría. Enséñanos a dar con gozo, Señor, porque primeramente te damos a ti. Permítenos apartar, Señor, de lo que tú nos das para bendecir a otros, Señor. Gracias por esas ofrendas, Señor. Las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis queridos hermanos. Si tú quieres bendecir esta casa, ahí están nuestras cuentas donde puedes hacer tu ofrenda, tu diezmo y bendecir también la obra del Señor. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Espero que les regale una semana maravillosa y mañana no se olviden de escuchar y compartir nuestro devocional Haciendo Discípulos. Bendiciones. Tengo que confesar que en mis fuerzas no puedo más y decido aceptar el descanso que tú me das, lujoso amor, mi manantial que no se agotará jamás. Me persigue tu bendición
mucho más de lo que puedo soñar, siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas fuerzas, me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas fuerzas. Me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará, jamás. Tus huellas me llevarán a un oasis de paz. Contigo nada me faltará. Jamás. Iglesia, que Dios los bendiga, que tengan una semana increíble.